Bienvenidos a los tips de Modus sobre Tableau. El día de hoy vamos a ir a Tableau Prep para ver cómo podemos utilizar parámetros en nuestros flujos. Recordemos que los parámetros son variables que pueden reemplazar un valor constante en un cálculo, un filtro, una línea de referencia. El valor del parámetro puede ser controlado por el usuario. Por ejemplo, si en nuestra empresa tenemos un umbral de ganancias que determina qué productos son rentables y cuáles no, este umbral podría controlarse con un parámetro, como vamos a ver a continuación. En este caso, nuestro umbral es cero, es decir, que los productos que den más de cero en ganancias son considerados rentables. Pero, por ejemplo, podemos ir modificando esa constante como nosotros queramos y vamos viendo cómo los productos rentables van disminuyendo a medida que subimos el umbral. Ahora, en Tableau Prep también podemos usar parámetros, pero aquí nos van a servir para optimizar nuestros flujos, en especial cuando debamos reutilizarlos. Como ejemplo, podríamos ver el flujo de indicadores que se encuentra como muestra en Tableau Prep. Una vez que lo abrimos, podemos ver qué tipos de datos tenemos. Entonces, en este caso tenemos índices de precios al consumo. Podemos ver, por ejemplo, que los valores en los años están ubicados en columnas diferentes. Y luego lo que hace el flujo es convertirlos para que pasen a estar todos en una sola columna y luego agrupan la información. Por otro lado, tenemos información de indicadores globales, tales como el uso de Internet, población entre 15 y 64 años, está también en más rangos de edad, por ejemplo, más de 65, 0 a 14. También se encuentra el uso de energía, podemos ver datos sobre el turismo, sobre el PIB y también sobre la esperanza de vida. Luego, estas dos bases de datos se unen acá por medio del año y el nombre del país y pues aquí podemos ver todos los campos que nos aparecen. Entonces, por ejemplo, nos aparece el IPC, vemos las tasas de natalidad, por ejemplo, también podemos ver el PIB que se encuentra acá, podemos ver que la información fue partida en regiones que hacen referencia a los continentes, haciendo la salvedad de que en este caso Oriente Medio se va a analizar separado del resto de Asia. Bueno, esta información que es de nivel mundial podría interesarle, por ejemplo, a las personas que trabajan en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, porque con un buen análisis de estos indicadores podrían enfocar mejor sus esfuerzos con decisiones basadas en datos. Y dependiendo de la ubicación geográfica, las necesidades de la población van variando por muchos factores. Entonces, valdría la pena hacer análisis diferentes por cada región. Para este ejemplo, supongamos que tenemos a cargo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que hemos mencionado y para analizar esta información hicimos equipos de trabajo según la región, que recordemos son los 5 continentes más Oriente Medio que se analiza separado de Asia. Ahora, para optimizar el trabajo de los equipos, queremos que a cada uno le llegue la información de su interés únicamente y así no tengan que filtrar los datos. La idea es que a cada región le lleguen dos archivos. Un Hyper que tenga la información de todos los años para poder ser analizado en Tableau y también un archivo Excel con varias hojas y en cada una de estas hojas vamos a encontrar la información por años de cada región. Entonces para hacer esto vamos a modificar nuestro flujo. Primero vamos a eliminar esta salida para que no dañe nuestro análisis y vamos a crear un limpiar paso al cual le vamos a poner el nombre de Hyper y a este le vamos a crear una salida. Entonces, en este paso de Hyper vamos a seleccionar únicamente los valores, por ejemplo, correspondientes a la región de África. Entonces, aquí podemos escribir en filtro región igual, entre comillas, África. Esperamos un poco y vemos cómo la información se filtró y ahora solo nos aparece en países de África. Este sería el primer paso para que tengamos la información únicamente de esta región. Entonces, por ejemplo, luego aquí en la salida, en vez de salida, le podemos poner aquí África. Y con esto ya tendríamos el archivo Hyper de la región de África. Luego podríamos crear un limpiar paso acá. Y este lo vamos a utilizar para el archivo de Excel.
Entonces, en este limpiar paso, vamos a hacer el mismo filtro que hicimos en el anterior, porque todavía requerimos filtrar por región. Entonces le damos región igual África. Y también vamos a necesitar hacer un filtro por año, porque necesitamos que en cada una de las hojas del archivo Excel nos quede información de años diferentes. Entonces le vamos a dar acá a filtrar valores, escribimos año y por ejemplo vamos a traer la información del año 2000, que es el primero que aparece en la base de datos. Le damos guardar y esperamos un poco a que se filtre la información y luego generamos un paso de salida al cual también le vamos a llamar África. Sin embargo, el tipo de salida lo vamos a cambiar por Excel. Y a la hoja de trabajo la vamos a poner como 2000 para hacer referencia al año del que estamos extrayendo la información. Luego en actualización completa le vamos a dar crear tabla para que en caso de que ejecutemos el flujo por error más de una vez, no se nos dupliquen los registros, sino que se reemplacen simplemente. Entonces con esto ya podríamos tener una salida para el Hyper que tiene la información de toda la región y el Excel que también la tiene pero separada por años dentro de sus hojas. Y bueno, aquí ¿qué pasaría si queremos hacer lo mismo por ejemplo para Asia o para las Américas, Europa? Inicialmente tendríamos que tomar este flujo, copiarlo y pegarlo más abajo, luego manualmente editar los filtros de región y cambiarlos por la región que queramos filtrar. Por ejemplo, también si queremos nutrir el archivo Excel con más hojas que tengan la información de los demás años, nos va a tocar hacer algo similar. Vamos a tener que ir al filtro que está en el Excel y cambiar el año, por ejemplo, para 2001, luego 2002 y así sucesivamente. Y bueno, tenemos que tener bastantes flujos para hacer esto. Sin embargo, para no tener que hacer eso, podemos hacer uso de los parámetros. Para crear un parámetro, vamos a ir a esta parte de acá, le vamos a hacer clic en crear parámetro y vamos a crear primero el de la región. Entonces le ponemos acá seleccionar región y luego le dejamos acá que sea tipo de cadena. Podríamos escribir una descripción si quisiéramos y en valores permitidos le vamos a dar lista. Y aquí vamos a ingresar manualmente todas las regiones que aparecen. Una vez terminamos, podríamos seleccionar esta casilla y con esto lo que haríamos es que cada vez que tengamos que ejecutar el flujo, Tableau nos va a pedir que le demos un valor al parámetro. Si no la seleccionamos, nos va a seguir dando la opción, pero en caso de que no pongamos nada, va a dejar el valor del parámetro por defecto. Entonces le damos a aceptar y ahora vamos a crear el parámetro para año. Entonces le damos seleccionar año. El tipo de dato lo dejamos como número entero y aquí en valores permitidos ponemos lista y tenemos que digitar los valores manualmente del año. Entonces estos van desde el año 2000 hasta el 2012. Y una vez que terminemos de digitarlos, tenemos la misma opción de requerir la selección a la hora de la ejecución del flujo, pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces le damos a aceptar y ya tenemos nuestros dos parámetros. Ahora, lo que sigue es ir a los limpiar paso que tenemos y cambiar los filtros. Entonces, le damos clic acá en la pestaña de cambios, vamos a donde dice filtro, lo editamos y en vez de poner África, en región le vamos a poner el parámetro de seleccionar región. Le damos guardar e inicialmente no vamos a tener ningún cambio porque África es el valor por defecto del parámetro, porque fue el primero que agregamos. Ahora hacemos lo mismo para el limpiar paso del Excel. Cambiamos el filtro por seleccionar región. Ahora vamos al filtro del año y hacemos lo mismo, pero ponemos el parámetro de seleccionar año. Le damos guardar y aquí tampoco vamos a tener un cambio inicialmente porque también está el valor por defecto que era el año 2000. Listo. Ahora, el parámetro también lo podemos utilizar en las salidas. Entonces acá en la salida del archivo Hyper, en vez de poner África, vamos a darle clic aquí, que es el mismo símbolo de los parámetros en Tableau Prep, y le vamos a dar clic en seleccionar región. De esta forma
el archivo Hyper va a quedar nombrado automáticamente dependiendo del valor del parámetro. En este caso podemos ver que la vista previa sería África porque es el valor por defecto. Pero si lo cambiáramos, pues cambiaría esto por, digamos, Europa o por Asia o por Oceanía. El resto lo dejamos igual. Y en la salida 2, que es la del Excel, vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí en nombre donde dice África, lo vamos a eliminar. Le damos clic acá y le damos seleccionar región. Luego en la hoja de trabajo, en vez de escribir 2000, le vamos a dar también seleccionar parámetro y vamos a utilizar el de año. De esta forma, cada vez que corramos el flujo, las hojas nos van a quedar nombradas automáticamente con el año que seleccionamos. Ahora, como ejemplo, vamos a correr el flujo del archivo Hyper. Nos va a pedir que le demos parámetro de año. En este caso no va a interesar porque no hace parte del filtro en el limpiar paso del archivo Hyper. Y en región vamos a dejar África. Entonces le damos correr. Esperamos unos segundos y ya está. Ahora vamos a generar el mismo archivo Hyper, por ejemplo, para Asia. Entonces le damos correr. Esperamos y ya está. Ahora vamos a correr lo mismo, pero para los archivos de Excel y vamos a tomar unos años como ejemplo. Entonces, por ejemplo, África lo vamos a dejar así. Vamos a correr el año 2005 para que no sea el mismo que está por defecto. Le damos correr. Esperamos unos segundos y ya está. Ahora vamos a correr el archivo también para África, pero por ejemplo para el año 2010. Aquí nos va a salir un aviso en el que nos dice que ya hay una salida que tiene el nombre de África, pero este lo vamos a dejar así, no pasa nada. Simplemente si le damos reemplazar no se nos va a reescribir lo que ya hicimos del año 2005, pero en caso de que ya hubiera una hoja que tuviera el año 2010, esta sí se reemplazaría para evitar que se dupliquen los datos. Entonces le damos reemplazar y hacemos lo mismo para Asia. Cambiemos los años, pongamos por ejemplo 2001 y ahora pongámosle a Asia 2006. Aquí nos pasa lo mismo del aviso del reemplazo, no pasa nada, le damos reemplazar y ya está. Vamos a ver ahora los resultados. Bueno, como podemos ver, se nos generaron los archivos Hyper de África y de Asia y también los archivos Excel. Vamos a abrir, por ejemplo, el Excel de África para ver cómo quedó. Podemos ver que nos quedó en la primera pestaña el año 2005, en la segunda el año 2010, entonces el flujo está funcionando correctamente. Vamos a ver qué pasa ahora con Asia. Vemos que efectivamente quedaron dos pestañas, la del año 2001 y la del año 2006, y pues podemos ver que el flujo funcionó correctamente y que los parámetros nos permitieron darle los nombres a las hojas y también al archivo. Bueno, y si ahora miramos el archivo Hyper que se generó, por ejemplo, para África, podemos ver que, bueno, primero el año aparece como número, entonces lo vamos a convertir a discreto y luego lo vamos a convertir a fecha. Lo vamos a arrastrar a las filas. Podemos ver que están todos los años, que no se hizo el filtro, entonces no interesó que hubiéramos corrido el flujo con el valor del año 2000 en el parámetro de año. Nos aparecen los años como si nada. Y ahora, si arrastramos región a las columnas, podemos ver que únicamente está África. Si miramos el archivo de Asia, sucede algo similar. Bueno, y finalmente, ¿qué pasaría si llegáramos a eliminar alguno de los parámetros? Entonces, supongamos que ya no necesitamos el parámetro de año. Entonces, vamos acá, le damos editar parámetro y al final lo podemos eliminar. Pero nos va a dar un aviso de que lo estamos utilizando en el flujo. Entonces, si lo llegamos a borrar, lo que va a pasar es que los lugares donde lo estamos utilizando se van a poner con el número 2000 como una constante en vez del parámetro, porque el año 2000 es el año que tenía por defecto el parámetro. Entonces, si vamos por ejemplo aquí al Excel, vemos que el filtro quedó como año 2000. Esto es porque es el valor por defecto. Entonces esto es importante para que tengamos cuidado cuando eliminemos el parámetro, porque eso no significa que el parámetro se va a borrar como tal de todos los lugares donde fue utilizado. Entonces si ya no quisiéramos filtrar por año, tendríamos que borrar manualmente este filtro y luego cambiar el nombre en la salida. Sin dudas, esto nos puede ahorrar mucho tiempo y de paso espacio en la memoria. Asimismo, nos puede ayudar a optimizar el flujo y seleccionar únicamente la información que nos interesa. Nos evitamos tener que copiar y pegar el flujo y también tener que editarlo manualmente. En esta página de la ayuda de Tableau
podemos encontrar más información sobre todo lo que podemos hacer con los parámetros de Tableau Prep. Por ello, los invitamos a que la visiten para reforzar un poco los conocimientos aprendidos hoy. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que esto haya sido muy útil para ustedes y si tienen algún comentario o duda adicional, los invitamos a que nos cuenten sus opiniones en los comentarios. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros tips semanales.